Pero mira, el diccionario médico con invitado. Pero déjame escuchar de qué hablan. Hola, soy Joana Rodríguez y te doy la bienvenida al diccionario médico. En este episodio tenemos el placer de contar con la doctora Ayran Thomas, pediatra gastroenteróloga, con la cual conversaremos sobre hepatitis, que es cuántos tipos de hepatitis hay, cuáles son sus principales signos y síntomas clínicos y por qué la OMS ha emitido una alarma en casos nuevos en niños. Bienvenidos todos a este episodio del Diccionario Médico. Qué placer poder estar con ustedes y más el día de hoy, donde tenemos una invitada súper especial. Se ha comentado mucho sobre hepatitis, una hepatitis de origen desconocido que la OMS ha emitido una alarma. ¿Y quién más que una gastroenteróloga pediatra para comunicarnos? Ella es egresada de pediatría del Hospital Infantil Dr. Arturo Grullón y egresada de gastroenterología pediátrica del Hospital Infantil Robert Reed Cabral. Además, tiene especialidad en nutrición infantil y en lactancia materna. Les damos la bienvenida a nuestra querida doctora Ayran Thomas. Hola, muy buenas noches. Un placer para mí estar compartiendo con ustedes en esta edición tan interesante con mi amiga y colega, la doctora Joana Rodríguez, y hablar sobre un tema tan importante justo en estos momentos. Sí, realmente es verdad que se ha vuelto todo un tema hablar de hepatitis, pero antes de entrar en tema, yo quiero que tú les digas a todos los oyentes de este podcast, ¿qué hace un gastroenterólogo? ¿A qué se dedica el gastroenterólogo? Bueno, realmente es muy interesante porque es el médico especialista que se encarga de estudiar toda la parte que va desde la boca hasta el ano y los órganos accesorios, por ejemplo, el páncreas, el hígado. Ya ustedes saben, desde la boca hasta el ano, boca, esófago, estómago, el intestino delgado, el intestino grueso y en los niños, porque mi especialidad es gastroenterología pediátrica. Nosotros estamos muy ligados desde que el niño nace, estamos ahí, porque somos nosotros específicamente los que debemos tratar los trastornos gastrointestinales funcionales del lactante. ¿Y cuáles son esos? El reflujo gastroesofágico, que es tan común, se puede ver hasta en un 70 a 75% de niños sanos, los cólicos del lactante, la disquesia del lactante, que muchos padres lo confunde con un estreñimiento, es llamado incluso el falso estreñimiento. O sea, si me pongo a mencionarles realmente, son muchas patologías las que trata o debe tratar el gastroenterólogo pediatra desde el inicio de la vida del ser humano, por así decirlo. Así mismo, sería todo un episodio hablar de qué hace la gastroenterología y no está de más, porque es importante educar también a la población Sí. de que todos esos problemas no pueden estar brincando y saltando y que deben ir al lugar correcto. Y ya bien, vamos a entrar entonces a nuestro tema de hoy, las hepatitis, tanto que se ha mencionado. Podemos decirle al público así en palabras llanas, ¿a qué se refieren cuando hablan de hepatitis? ¿Qué es la hepatitis? Bueno, la hepatitis no es más que una inflamación del parénquima hepático, o sea, una inflamación, pero esta inflamación se debe a una respuesta inmunológica, a una respuesta de nuestro propio organismo, pero secundaria a su vez a un proceso infeccioso, podría ser un proceso viral mayormente. Hay unos virus que son llamados los virus hepatotropos, que son los virus A, B, C, D, E y G, pero también hay otros virus y hay otras noxas que pueden causar hepatitis. Dentro de esas noxas, quiero mencionar y hacer un énfasis en los medicamentos y también en las tisanas, Y las muy común en infusiones nuestro que pueblo pueden, realmente. estas son las llamadas hepatitis tóxicas que debemos recalcar. Incluso hoy, voy aquí a hacer un paréntesis, vi en el hospital una bebé de 3 meses que efectivamente estaba ictérica con distensión abdominal, un proceso respiratorio, y la madre le había dado un té de anís estrellado durante una semana y ella Wow. tiene una hepatitis tóxica. Entonces ahora tenemos que ver la evolución de esa bebé. Y Entonces todas aquí esas haciendo un cosas. paréntesis, antes de tú continuar hablando de la anécdota y de las causas de la evolución, mencionaste Uh-huh. ictericia, mencionaste un sinnúmero de cosas. Entonces vamos aquí en este paréntesis para que después continúes hablando de la Uh-huh. bebé, que está muy interesante. ¿Cuáles cosas ve un médico, un especialista o el padre mismo puede darse cuenta
que le dé indicación de que ese niño está cursando con una afección del hígado, que tiene el hígado inflamado, que tiene una hepatitis. Realmente, Joana, tenemos que tener mucha visión clínica, porque como todos los virus, en el caso de las hepatitis víricas, el niño puede estar incluso asintomático o hacer síntomas inespecíficos. ¿A qué me refiero con inespecíficos? Que el niño tenga inapetencia, o sea, que no quiera comer, que esté asténico, o sea, no tenga fuerza, esté decaído, que tenga dolores musculares, que tenga también dolores en las articulaciones, dolor abdominal, sobre todo en el lado derecho, que es el hipocondrio derecho, donde está el hígado y a veces el hígado grande. Pero hay datos específicos de hepatitis que inician en esa etapa. Una de ellas es la orina, que se torna muy oscura, o sea, una orina colúrica, y el Así padre como si puede fuera una llegar Coca-Cola. Coca-Cola. El padre incluso dice, doctor, está orinando como Coca-Cola. Y luego de esta fase, entonces, puede llegar el periodo ictérico, donde el cual presenta el paciente la ictericia, la coloración amarilla de la piel y las mucosas. Pero esos son como los síntomas. Si nos damos cuenta, al principio puede ser muy inespecífica. O sea, hay que tener como la idea y ver bien el abdomen, examinar el niño, ver el nexo epidemiológico, cómo vive ese niño, averiguar si alguien ha tenido hepatitis, por ejemplo, en el caso de la hepatitis A, hepatitis en su alrededor, en su colegio, en la casa, o sea, todo eso hay que englobarlo para realizar un diagnóstico. Así es, por eso es importante que no nos quedemos en casa. Ante cualquier síntoma, podamos buscar ayuda, especialmente el pediatra, que es el primer portavoz, el primero en evaluar al niño. Si un niño tiene fiebre, síntoma inespecífico, puede ser un proceso simple, claro que sí, pero puede ser algo más complicado, como acaba de mencionar la doctora. Puede ser cualquier de estos cuadros que afecten los órganos como el hígado y produzcan una inflamación severa. Y bien, volviendo al origen de las hepatitis, vemos que las hepatitis no son nuevas, o sea, son viejas. Es algo que ha ocurrido y que ya tienen varias décadas tratándose y que hay innumerables hepatitis, como ya mencionó, esos virus hepatotropos. Dentro de esos virus hepatotropos, ¿tenemos alguna medida preventiva que se puedan implementar? Sí, realmente debo mencionar incluso que aparte de esos virus hepatotropos, hay otros virus que pueden ocasionar hepatitis. Está, por ejemplo, esos virus, estos que voy a mencionar, causan afectación sistémica, o sea, en otros órganos y pueden afectar el hígado, como el citomegalovirus, el Epstein-Barr, el herpes simple, un virus que se llama parvovirus B19, uno muy conocido que es el dengue, otro también muy común actualmente, que es el COVID-19, incluso Nuestros queridos actualmente yo. compañeros del dengue y el COVID. Claro, incluso yo tengo actualmente pacientes que presentaron COVID en enero que todavía tienen elevación de transaminasas, todavía tienen hepatitis bioquímicamente, quiere decir la analítica, porque clínicamente, o sea, los pacientes están bien, pero sí tienen elevación de las transaminasas, de las enzimas hepáticas. Entonces, una gran cantidad de virus puede provocar hepatitis, aunque los hepatotropos son los primeros que mencioné. Y para terminar ya con las noxas, las causas que pueden provocarlos, recordar que los medicamentos también son una causa de hepatitis. Dentro de ellos, uno muy común que la gente puede utilizar de manera no medicada y también una dosis, no la dosis indicada, que es el paracetamol, el acetaminofén. Este es uno de Nuestro los querido principales acetaminofén. causantes. Ajá, causantes de hepatitis, los antibióticos también. Incluso la amoxicilina con clavulánico, que la gente también utiliza muy comúnmente, puede ocasionar hepatitis, entre otros. Ahí están las sustancias tóxicas. En este caso, hay muchísimas sustancias tóxicas, drogas, pero en el caso de la pediatría, lo que más común hemos visto son los niños intoxicados por tisanas, que es muy común y puede provocar un daño hepático fulminante realmente. Así es, yo siempre le comento a los pacientes y a la mayoría de las personas que el hígado es el laboratorio del cuerpo. Nuestro hígado procesa todo lo que comemos, todo lo que entra, entonces hay que tener cuidado, qué cosas le damos de más, qué cosas él puede tolerar, especialmente en los niños que tienen un hígado, esos pequeñitos, Inmaduro. lactantes, un hígado inmaduro y que puede lacerarse y lastimarse con poquitas cosas.
inconscientemente lo hacemos o lo hacen la mayoría de los familiares. Y esta es la intención de este podcast, que puedan escuchar cuáles cosas tengan que dejar de utilizar para así poder prevenir en nuestros Ujú. niños todas esas cosas que puedan ser lesivas y dañinas para ellos. Exacto. Entonces hablamos de medidas preventivas, evitar tóxicos, cuidar con las medidas, acudir a tiempo al médico. ¿Y existen vacunas para estos virus? Bueno, en el caso de la hepatitis A, existe la vacuna que se utiliza para la prevención, se pone a los 12 meses de edad y se coloca también a los 18 meses un refuerzo. Es muy importante. Y también en el caso de la hepatitis B, existe la vacuna que se pone incluso al nacer y también se coloca a los 2 meses. O sea, tenemos que tener la A y la B tienen vacuna. Es importante tener el esquema de vacunación completo de nuestros niños. Y ahora, por ejemplo, muchos padres me preguntan, doctora, ¿y se va a prevenir con la vacuna? No, no se va a prevenir porque justamente por eso es la alarma, porque es una hepatitis, no es que la hepatitis, esa inflamación del hígado es algo nuevo, sino que ahora es alarmante que no es producida por un agente infeccioso viral que ya conocemos y hemos tratado y sabemos cómo prevenir, sino que es algo nuevo. Pero, como yo les digo, si tenemos la vacuna de los viejos, por ejemplo, estamos protegidos de los viejos. No es lo mismo tener la predisposición a adquirir incluso los que ya existen y los nuevos también. O sea que es mucho más factible tener nuestra vacunación al día de nuestros niños. Así es, todas esas medidas que ya han funcionado no es que se echen al olvido, sino que son las medidas que hay que mantener para poder continuar con esas medidas preventivas, con esas prevenciones que se han realizado. Y como Claro. comentabas, esta ola nueva de esta alarma de la OMS ha causado mucho furor. Incluso se habla de niños que se hicieron trasplante de hígado Ujú, en España, niños que han fallecido lamentablemente. ujú. Y por eso es la importancia de conocer cuáles medidas. ¿Me puedes comentar un poquito más de estos casos? ¿Qué se cree que lo puede estar provocando? Escuché que hasta COVID, o sea, hay niños que se han relacionado, como Sí. mencionabas anteriormente, con haber padecido COVID anteriormente. Ujú. Realmente esa es la incógnita actual, pero ya se ha estudiado. El Centro de Prevención de Enfermedades de Europa se ha colocado en conjunto con la Organización Mundial de la Salud y están en investigación constante. Ellos han encontrado que en estos pacientes, en todos hasta el momento, hay presencia de un adenovirus, específicamente el adenovirus F41. Pero ¿qué pasa? Ese es un virus que anteriormente lo que ocasiona son problemas respiratorios. Entonces, esto es lo que es raro y ellos se mantienen en investigación. Eso es lo que hay hasta el momento, pero ellos mismos dicen, señalan que no es nada concreto, porque todavía se está estudiando otras situaciones que han venido también de manera concomitante. Y en el caso que ya tenemos más de 200 casos y de esos el 20%, porque 20 pacientes hasta el momento han necesitado trasplante hepático. Eso es también lo que nos llama la atención, porque si bien es La cierto que en el caso agresividad. de... Exacto, porque la hepatitis, y de un 20%, porque de 220 y un Wow. fallecido. O sea, realmente, y si nos llega, por ejemplo, ese problema a República Dominicana, que realmente no hay casos notificados actualmente hasta el momento, gracias a Dios, nosotros aquí todavía sí se hizo un trasplante hepático hace unos meses, pero quizás todo el engranaje para una necesidad de trasplante masivo no lo tenemos realmente en el país. Sí, Entonces, tenemos este ciertas también... debilidades con el abordaje de esas cosas que son desconocidas. Exacto. Entonces, otro punto sería que en el caso de las hepatitis ya conocidas, ya sabemos la forma de prevenir. Porque en el caso, por ejemplo, de la hepatitis A, que es la más frecuente en pediatría, incluso la OMS había colocado la hepatitis A como entre las 4 enfermedades infecciosas más frecuentes en pediatría. O sea que realmente es frecuente la hepatitis A. A mí me dio la hepatitis A. Y otra cosa importante, la hepatitis A cuando da crea inmunidad para toda la vida. Sí, eso es otro factor también que Ajá. desconocemos si estos casos nuevos van a crear inmunidad, Ujú, si pueden repetir, pero mientras tanto vamos a permitirle a la ciencia que sigan ilustrando en investigación ujú. y ya estamos llegando al momento final de este podcast. Para ya ir cerrando, ¿qué recomendaciones le puedes dejar a los padres, cuidadores, primos, a todos los familiares en general para evitar las hepatitis
Bueno, de antemano decirles que vamos a cuidarnos de los casos que ya conocemos, o sea, las recomendaciones que ya tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, en el caso de la hepatitis A y la hepatitis E, que se contagia de manera fecal oral con aguas contaminadas, con alimentos contaminados, con utensilios contaminados, debemos de utilizar siempre utensilios separados, verificar las aguas que ingerimos, los alimentos, tratar de hacerlos en casa y de lavar bien los vegetales y toda esa parte. Eso es en cuanto a la hepatitis vírica A. También quizás no, en el caso de la hepatitis B y C pueden tener transmisión vertical, que es de la madre al hijo, pero ya esto actualmente en la ginecología y en la pediatría se cuida de manera muy efectiva porque se les realizan todos los virales a la madre y así se hace una cesárea y se coloca una inmunoglobulina específica. Realmente hay maneras de prevenir que el bebé no se infecte. Entonces, ahí la recomendación sería que no dejen de seguir sus chequeos prenatales en las madres. Exacto. Y también en el caso de, en este nuevo brote, recomendar a los padres que no lleven a los niños donde hay muchísimos niños, que eviten el hacinamiento, los viajes que lo hagan con mucha precaución, porque aunque estuve revisando que no se ha relacionado con viajes realmente, pero definitivamente no sabemos actualmente el modo de transmisión. Entonces, si no sabemos cómo se transmite, no sabemos cómo prevenirlo. Y en el caso de un adenovirus, que es un virus mayormente respiratorio, si fue un adenovirus, sabemos entonces que por vía respiratoria. O sea que no tenemos nada concreto. Hay que cuidarnos de todos modos, agarrar de todos los lados para prevenir que nuestros bebés se infecten y sobre todo la vacunación, mantener al día el esquema de vacunación de nuestros niños. Puntualmente sería eso, mantener la vacunación, higiene en toda la casa y en todos los alimentos que vamos a consumir y los chequeos prenatales de las madres. Así es, y ya con estas recomendaciones nos vamos despidiendo, agradeciéndole a la doctora por habernos acompañado, pero antes yo quiero que les comente a todo el público del Diccionario Médico dónde pueden localizarte. Me pueden encontrar en el Centro Médico Moderno, actualmente también en HS Medical Center. Les invito a seguir mi página de Instagram, dra.airamthomas. Ahí comparto con ustedes humildemente muchos conocimientos, consejos y recomendaciones para el cuidado de nuestros pequeños. Su dirección de Instagram va a estar ubicada junto con la descripción de este episodio para que así puedan seguirlas todos. Muchísimas gracias, Airam, por acompañarnos en este episodio. Muchas gracias, Joana, por la invitación. Y hemos llegado al final de un episodio más de tu podcast, El Diccionario Médico. Recordarte que me siga en todas las plataformas sociales para que no te pierdas todo el contenido que tengo para ti. Soy Joana Rodríguez. Hasta la próxima.